En la primavera de 1993 me convertí en guardabosques de la Reserva Natural de Tunguska. Recuerdo aquel día hasta el más mínimo detalle. La fría mañana, el olor a nieve derretida y agujas de pino, el crujido de las tablas del suelo del viejo edificio administrativo. En aquel momento, a mis 37 años, no tenía ni idea de que los 2 años siguientes cambiarían toda mi vida. Antes de eso, como mucha gente de nuestro pueblo, había estado ganando un salario ocasional. No eran tiempos fáciles. Vivía modestamente con mi mujer y mis 2 hijos, pero ante la devastación general era un pecado quejarse. Teníamos un techo, el huerto nos daba de comer y siempre podíamos recoger setas y bayas en el bosque. Solo el alma pedía algo más que supervivencia. Gregory Thompson, el mismísimo cazador que se convirtió en mi mentor, me miró con duda al principio. Recuerdo sus primeras palabras. ¿Así que dices que llevas en la taiga desde niño? Vaya, vaya. Y luego se pasó un año persiguiéndome por todo el lugar, enseñándome a leer las huellas, a entender los hábitos de los animales, a sentir el aliento del bosque. La taiga no perdona los errores. Le gustaba repetir cuando yo intentaba tomar un atajo o descuidaba alguna nimiedad. Conseguimos una parcela bastante grande, 75 kilómetros cuadrados en el corazón de la reserva. Estaba cortada por arroyos, con desniveles y antiguas excavaciones geológicas. Al principio hice mapas detallados de cada desvío, y ahora puedo decir con los ojos cerrados por dónde serpentea aquel sendero, en cuya decadencia en primavera hacen guaridas los osos. Al principio mi mujer estaba preocupada. El trabajo era peligroso y la paga no era mucha, pero vi lo orgullosos que estaban mis hijos de mí. Mi hijo, que entonces tenía 12 años, no paraba de pedirme prismáticos para jugar, y mi hija contaba a todos en el colegio que su papá protege a los animales de la gente mala. Entonces, en el 93, no podía imaginar que en solo 2 años miraría Perhitaharai a los ojos de mi mentor y por primera vez en mi vida no podría resistir su mirada. Pero aún faltaba mucho, y la taiga apenas empezaba a revelarme sus oscuros secretos. Agosto de 1994 fue un mes inusualmente caluroso. No había llovido en 3 semanas y la taiga esperaba ansiosa. Los pinos estaban secos como cerillas y el susurro de las hojas había sido sustituido por un silencio sepulcral. Incluso los pájaros guardaban silencio, como si presintieran problemas. En días así, cualquier chispa podía convertirse en un verdadero infierno. Los cazadores fueron los primeros en dar la voz de alarma. Stephen Harper, un viejo pescador, me paró en la tienda y me habló largo y tendido, como a regañadientes, de los extraños incendios en la frontera de la reserva. Pequeños, rápidamente extinguidos, pero demasiado parecidos entre sí. Eso no es bueno, Nicholas, fue todo lo que dijo al despedirse. No presté mucha atención a estas conversaciones. Me preguntaba qué se le ocurriría al viejo en el bosque. Pero en un par de días, otros cazadores empezaron a hablar de lo mismo. Y cuando me topé con 3 fuegos idénticos en un día durante mis rondas rutinarias, estaba claro, no estaba limpio. Gregory Thompson, a pesar de estar a punto de jubilarse, seguía tomando el pulso al coto. No lo tomes por un accidente, me dijo entonces. Fíjate bien en las parcelas quemadas. Están todas junto a las parcelas de la explotación maderera. Y tienen un nuevo director, de 3 meses. El nuevo director resultó ser Simon Pierce, un recién llegado al barrio, pero un hombre que ya había dejado su impronta con ideas revolucionarias sobre el desarrollo de los recursos forestales. Empecé a observar más de cerca y me di cuenta de un extraño patrón. Todos los incendios se producían en el mismo lugar donde el bosque era especialmente bueno para la tala. Una mañana, mientras revisaba otra zona quemada, encontré los restos calcinados de algún tipo de aparato. Era una pequeña caja con cables. Obviamente no el tipo de cosa que se encuentra por casualidad en la remota taiga. Le di vueltas entre las manos y sentí que se me enfriaba la espalda.
No era material de caza ni basura turística. Alguien lo había dejado con intención. Pero en cuanto lo examiné, oí el ruido de un coche. Escondido detrás de un árbol caído, vi un nuevo jeep de la empresa forestal y al propio Arkhipov, que estaba examinando el fuego. Esa misma tarde vino a verme su ayudante. Sonriendo suavemente, empezó desde lejos. Sobre los tiempos difíciles, sobre lo importante que es apoyarse mutuamente, sobre las oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa. Siguió jugueteando con un botón de su chaqueta y de repente bajó la voz. No querrá que sus hijos en el pueblo oigan rumores, pero ¿no es verdad? No le escuché más y le señalé la puerta. Una semana más tarde, durante mis rondas rutinarias, encontré en mi UAZIC exactamente el mismo dispositivo que había encontrado en el incendio. Escondido cuidadosamente bajo el asiento, estaba obviamente destinado a ser encontrado accidentalmente por los inspectores. El panorama era feo: prender fuego al bosque, achacarlo a la negligencia del cazador y luego llevarse la madera dañada a cambio de nada. Saqué la vieja Zenith de mi padre y empecé a fotografiarlo todo metódicamente. Focos de incendio, rastros de maquinaria, el propio aparato. Gregory Thompson me enseñó a hacer las fotos correctas, con una regla al lado, con la fecha en un papel en el encuadre. Las pruebas tienen que ser férreas, dijo, o las pisotearán y no se darán cuenta. Le enseñé el aparato a Michael Jennings, un mecánico del aserradero. Había trabajado allí mucho tiempo atrás bajo el antiguo director y, según resultó, no soportaba a Arkhipov. Es un artefacto improvisado, dijo, mirando el hallazgo, para provocar incendios. ¿Ves el temporizador? Así que usted puede conseguir lejos de él en el tiempo. Aceptó escribir un informe formal, aunque tenía miedo. Le quedaban 2 años antes de jubilarse. Gregory Thompson, por su parte, tenía su propia manera de hacer las cosas. Escribió cartas a la Fiscalía de Medio Ambiente, a la OBEP, incluso al periódico regional. En el pasado, esas cartas solían funcionar rápidamente. Suspiraba. Pero ahora o se pierden o las compran. Pero el agua muele la piedra. Recogió firmas de otros guardas de caza, testimonios de cazadores. Día tras día apilaba las pruebas como cartuchos en un cargador. En septiembre, el periódico regional publicó un pequeño artículo sobre extraños incendios en la reserva. No parecía nada especial, un par de párrafos en la última página. Pero una semana después apareció otro artículo, más grande, y luego otro más. El periodista, un viejo amigo de Gregory Thompson, empezó a indagar más. Averiguó lo del acuerdo con el extranjero, el papeleo gris. A finales de septiembre, una inspección de la región llegó a la reserva. Formal, por el bien de una garrapata. Por lo que parecía a todo el mundo. Pero para entonces ya teníamos todo un dossier. Fotografías, declaraciones de testigos, un informe mecánico, documentos sobre la preparación del trato. Arkhipov intentó presionar a los inspectores. Insinuó conexiones en la cúpula. Un día después, una comisión seria llegó a la reserva, con la Fiscalía, con la OBP. Entonces, todo giró inesperadamente rápido. Se encontraron otros testigos y documentos sobre tramas similares en el antiguo lugar de trabajo de Arkhipov. Algunos de sus socios entraron en pánico y empezaron a testificar. En noviembre, el caso se trasladó al tribunal. Un mes después, el periódico regional publicó un gran artículo sobre el delito medioambiental evitado. Doblé el periódico y miré por la ventana durante largo rato, a la puesta de sol púrpura sobre la taiga. La victoria parecía vacía, demasiadas preguntas sin respuesta. Aquella tarde, revisando los documentos de las pruebas, encontré un curioso rastro que conducía a algún lugar muy alto, pero quedó sin rastro. El otoño de aquel año fue muy hermoso. Era como si la taiga misma celebrara la liberación de la desgracia. A menudo recuerdo aquellos días cuando mi fe en la justicia era aún tan sencilla e inquebrantable. Después de todo,
Muy pronto iba a aprender que en la vida no todo se divide en blanco y negro, y que los secretos más terribles de la taiga pueden no estar donde uno los busca. Octubre de 1994 fue un año extraño. Tras un verano caluroso y un otoño luminoso, fue como si la naturaleza hubiera decidido vengarse. Las nieblas cubrieron la taiga con un denso manto de leche. En esos días los sonidos se propagan de un modo especial, y el propio bosque se vuelve de algún modo ajeno, desconocido. Todo empezó con las habituales rondas matutinas. La niebla era tan espesa que no podía ver nada a 5 pasos. De repente lo oí, un llanto largo e infantil. Procedía de algún lugar profundo del bosque. Se apagaba y volvía a sonar. Me quedé paralizado. A lo largo de los años en la taiga, había aprendido a distinguir todas sus voces, pero nunca había oído un sonido así. Lo primero que pensé fue en un niño. Pero, ¿cómo podía haber un niño aquí, en el desierto? El pueblo más cercano estaba a más de 30 kilómetros. Me acerqué al sonido para tratar de identificar su origen. Los gritos se acercaban y se alejaban, como si alguien me guiara deliberadamente en círculos. Cuando se lo conté, Gregory Thompson se puso extrañamente sombrío. Hacía mucho tiempo que no oía esa voz. Se estiró pensativo. La taiga está intentando mostrarte algo, Nicholas. Fíjate bien, todos los animales pequeños se han ido de ese barrio. Incluso los pájaros han volado. Al día siguiente volví a oír el llanto. Esta vez el sonido era más cercano, más claro. Y había algo. Depredador. No era el llanto de un niño. Era la forma en que un cazador experimentado atrae a su presa. Avanzando con cautela, vi las huellas recientes de un glotón, grandes y seguras. Estaba claro que el animal no tenía miedo y no se escondía. Durante 3 días vigilé la zona. El glotón aparecía y desaparecía, pero siempre se quedaba en el mismo sitio. Era extraño. Normalmente estas bestias no permanecen mucho tiempo en una misma zona. Está vigilando algo, conjeturó Gregory Thompson, estudiando las huellas. O a alguien. La niebla era particularmente espesa ese día. Fue como si el glotón me hubiera estado esperando. Apareció de repente, a 10 metros de distancia, mirándome fijamente a los ojos. Aferré la empuñadura de mi cuchillo, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Lobezno no era ninguna broma. Si decidía atacar, sería una conversación breve. Pero la bestia parecía tener otras cosas en la cabeza. Se adentró lentamente en la espesura, mirando hacia atrás de vez en cuando. No huía, me guiaba. El viejo túnel apareció de repente, solo un agujero negro en la ladera, cubierto de densos arbustos en los bordes. Lobezno se detuvo en la entrada. Lanzó su espeluznante grito y desapareció en la niebla. El haz de luz de la linterna captó en la oscuridad raíles corroídos, instalaciones que se desmoronaban y... cajas. Viejos, pero claramente no tan viejos como el propio pozo. Ahora tenía sentido por qué Lobezno no dejaba este lugar. En las profundidades del pozo encontré los restos de los suministros de la expedición. Comida enlatada, galletas, todo echado a perder hace tiempo, pero el olor seguía atrayendo al depredador. Debía de haber instalado aquí una especie de despensa. Los cajones estaban llenos de documentos, carpetas amarillentas con los informes de alguna expedición científica de principios de los 60. Estaban investigando las consecuencias de la caída del meteorito de Tunguska, buscando rastros de anomalías. La mayoría de los papeles se habían descompuesto, pero pude distinguir algunos. Uno de los informes hablaba de un extraño comportamiento animal en ciertas zonas de la reserva y de fallos inexplicables en las lecturas de los instrumentos. Gregory Thompson guardó silencio durante largo rato cuando le mostré lo que había encontrado. Luego sacó un cigarrillo, fumó y me contó que en su juventud él mismo había trabajado como guía en aquella expedición. Solo que entonces no se llevaron todos los documentos a Moscú, dijo en voz baja. Algunos los escondieron aquí. Al parecer,
No querían que nadie lo supiera. Lobezno no volvió a aparecer por aquel barrio. Pero a veces, en días especialmente brumosos, me parece volver a oír su inquietante grito. Era como si me llamara a algún lugar más lejano, tratando de mostrarme algo más. Pero nunca supe qué era. Tal vez fuera lo mejor. No todos los misterios de la taiga tienen que ser resueltos por el hombre. Una semana después, Gregory Thompson se retiró. «Ya he tenido bastante», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Ahora te toca a ti conservar estos bosques y sus secretos». No tenía ni idea de que aquella sería nuestra última conversación normal, y que muy pronto la vida me enfrentaría a decisiones para las que no estaría en absoluto preparado. La primavera de 1995 empezó con disparos. Aquel día de abril, patrullaba por la zona sur de la reserva cuando oí gritos y rugidos de oso. Aún no sé qué me hizo correr hacia aquellos sonidos. La experiencia de un guardabosques o el instinto humano. Un chico de unos 16 años estaba acurrucado en la horqueta de un viejo pino, y abajo, encabritado sobre sus patas traseras, un enorme oso hacía estragos. Los disparos al aire solo servían para excitar a la bestia. Tenía que disparar a matar. Quizá no hubiera una segunda oportunidad. Nunca me ha gustado matar animales, pero a veces no hay más remedio. El chico resultó ser el hijo de Ethan Sloan, subdirector del Comité Regional de Conservación. Lo supe al día siguiente, cuando el funcionario vino a darme las gracias personalmente. Esperaba el habitual apretón de manos, quizá una botella de coñac, pero Sokolov no era de los que lanzan palabras vacías. «Tengo la oportunidad de ayudar en la educación de sus hijos», dijo entonces. «Y el tema de los pisos se puede resolver. En el centro regional se están desocupando buenas viviendas». Me quedé en silencio, mirando por la ventana del cordón. Durante 15 años viviendo en el asentamiento, mi mujer y yo no habíamos sido capaces de resolver este problema. Y los niños crecían. Necesitaban seguir estudiando. Una semana más tarde, vino de nuevo Sokolov, ya con documentos. Todo estaba limpio, oficial. Formación específica para los niños, un piso oficial. «Comprenderás», sonrió. «A veces hay que hacer la vista gorda ante algunas pequeñas cosas. Al fin y al cabo, solo es caza. No caza furtiva. Caza. Para gente respetable y seria». Recordé las palabras de Thompson sobre la taiga, que no perdona los errores. Por un momento, tuve una imagen ante mis ojos. Aquí estaba realizando otra inspección. Aquí estaba haciendo un informe honesto. Pero entonces pensé en mi hija, que sueña con ser médico, en mi hijo, que necesita una buena educación. Y la voz de mi mentor enmudeció, disolviéndose en el ruido del bosque primaveral. Estuve de acuerdo. Quizá porque estaba cansado de la eterna lucha contra la pobreza. Quizá porque vi a mi mujer remendando la ropa vieja de los niños. O quizá simplemente decidí que tenía derecho a pensar en mí y en mi familia por una vez. La primera caza de élite tuvo lugar en mayo. El bosque estaba en silencio. Solo el eco de los disparos se paseaba entre los pinos, como un extraño en su propia casa. Me aseguré de que todo se hiciera correctamente. Un disparo sin tortura. «Esto no es caza furtiva», me repetía. «Esto es orden. Todo bajo control. Todo según las reglas. Nuevas reglas». El dinero llegó enseguida, mucho dinero. Mi hija entró en una buena universidad. Mi hijo empezó a prepararse para la universidad. La vida estaba mejorando. Poco a poco empecé a pensar de otra manera. «Tenemos que desarrollar la zona de alguna manera», decía en las reuniones. «La reserva debe ser útil», convencí a mis colegas. Aprendí a redactar informes preciosos, donde todo encajaba. Todo estaba bien. Sobre el papel. En octubre, me encontré por casualidad con Gregory Thompson en el pueblo. Lo reconoció enseguida. El coche nuevo, el traje, mi forma de decir. «¿Qué estás haciendo, Nicholas?», preguntó en voz baja. Me encendí.
empecé a hablar del enfoque moderno de la conservación, de no vivir en el pasado. ¿Tuviste una vida fácil? ¿Has tenido hijos? Se lo eché en cara. Los tiempos han cambiado, Timofeich. Me miró largo rato, como si me viera por primera vez. En sus ojos brilló una sombra, no de ira ni de decepción, sino de algo parecido a la compasión. Quise decir algo más, explicarme, justificarme, pero se me hizo un nudo en la garganta, como si la taiga misma me estuviera mirando a través de él. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Y yo me quedé de pie en medio de la calle, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Pero no había vuelta atrás, o simplemente no quise buscarla. Ahora tengo todo lo que siempre soñé. Mis hijos estudian en el centro regional, mi mujer ya no se atreve con chaquetas viejas. Me he convertido en un hombre respetado, miembro de altos cargos. Dicen que pronto me ascenderán a la región y a la taiga. La taiga está en silencio. Ya no oigo sus voces, o se ha callado, o yo he olvidado cómo escuchar. A veces, mirando el atardecer desde mi nuevo balcón, espero a que vuelva a hablar, como lo hizo entonces, en la niebla. Pero el silencio es más opresivo que cualquier palabra. Y ayer encontré en el buzón una nota sin firma. Elegiste el bando equivocado. La letra me resultaba familiar, pero no recordaba de quién era. Algunas cosas es mejor no saberlas con seguridad. Dicen que la taiga sabe esperar. A diferencia de los humanos, tiene una eternidad por delante. Ha visto generaciones ir y venir, leyes y fronteras cambiar, reglas sustituidas por otras, pero sus propias leyes siguen siendo las mismas. Ayer recibí la orden de trasladarme a la región. Ahora supervisaré varias reservas a la vez. Haré planes e informes. Participaré en reuniones. Todo como debe ser. Un despacho, una secretaria, un cartel en la puerta. Los niños están orgullosos. Su padre es ahora un gran jefe. Antes de irme, subí a mi antiguo cordón. Estaba completamente cubierto de maleza. El techo se había hundido, pero el olor seguía siendo el mismo. Agujas de pino, humo, hojas del año pasado. En un rincón encontré mi primer cuaderno de guardabosques. En la última página había un mapa de la circunvalación, dibujado por la mano temblorosa de Gregory Thompson. Dicen que está muy mal. Vive solo en su casita a las afueras del pueblo, apenas sale. Iba a visitarlo antes de irme. Incluso conduje hasta la puerta, pero no me atreví a entrar. Y esta mañana, cuando estaba haciendo las maletas para la mudanza, encontré otra nota. La taiga sabe perdonar, pero solo quien sabe pedir perdón. La letra era la misma que la última vez. Y en algún lugar muy lejano, al borde mismo de la audición, me ha parecido oír de nuevo ese extraño llanto en la niebla. Y ahora viene la parte divertida, las preguntas para las que cada uno tendrá una respuesta diferente. ¿Quién es más criminal para ti? ¿El cazador furtivo que mata a un animal por un trozo de pan para sus hijos? ¿O el guardabosques que permite a los ricos cazar en la reserva por dinero? ¿Es Gregory Thompson un conservacionista de principios o simplemente un viejo que no entiende las nuevas realidades de la vida? Quizá su compasión por Nicholas es envidia del éxito de los demás. Y lo más importante, ¿se ha vendido realmente Nicholas? ¿O simplemente se ha vuelto más sabio y ha aprendido a transigir? Quizás somos demasiado idealistas sobre el trabajo de un guardabosques. Espero sus opiniones en los comentarios. Seguro que cada uno de vosotros tiene algo que decir al respecto. Si te ha gustado esta historia, apoya el canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Hay muchas más historias ambiguas de la vida de la taiga y de la gente que cree conocer sus secretos. Nos vemos en los próximos vídeos.